Hola, bueno, ¿cómo están? El tema que hoy nos convoca es la ansiedad, que no es un tema menor. Estoy viendo a ver si se conecta mi colega David Ledesma para poder agregarlo a este vivo. Hola, ¿cómo estás, Dan? O Dani, Arita, ¿cómo estás? A ver, ahí te vi, David. Te voy a agregar. Bueno, es un tema muy interesante y estábamos hablando con David, bueno, que tiene muchas ramificaciones este tema. Así que hoy vamos a intentar abordarlo lo más claro que se pueda. Hola, David. Hola Paula, ¿cómo ¿Cómo estás? va eso? Hola, ¿no? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Hoy recibiendo pacientes de forma presencial después de bastante tiempo. ¿Ah, sí? Sí, así que Qué complicado, qué complicado. reconozco que me generó ansiedad la situación. ¿Te generó ansiedad? Sí, justamente el tema que nos convoca hoy. Este, bueno, Y sí. bueno, sí, no sé si vos querés comenzar con algunas distinciones en relación al término, o por dónde te parece que... Sí, bueno, podríamos empezar a ver como qué nos supone un poco la ansiedad para Sí, nosotros o desde el psicoanálisis, pienso, ¿no? Como, bueno, con qué nos encontramos cuando aparece la cuestión de la ansiedad en la clínica, ¿no? Me parece como que es interesante abordarla porque, bueno, es un tema muy frecuente, ¿no? Que las cosas, ¿no? En cuanto se empiezan a decir, se presenten, ¿no? A veces en relación a, bueno, soy ansioso, por ejemplo, o tengo ansiedad, ¿no? Como, bueno, creo que vos decías, ¿no? Cuando estuvimos charlando hoy, sí, como si fuera una especie de concepto, ¿no? Que viene desde otro lugar, por ahí más del lado de lo médico, por ahí, ¿no? ujú, Sin embargo, como agenciado en lo cultural, es decir, que circula. Es un término que circula, ¿no? Y como que pareciera decir mucho. tal cual. Sí, ¿qué queremos decir, no? Como que uno también supone en la jerga común, en las charlas comunes, y sí, estoy ansioso, ansiosa. Ah, claro, como que el otro... Pero bueno, Claro, ¿qué sí. decimos? ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis, no? ¿Qué significaría esto de la ansiedad? Ujú. Mm, sí, sí, me parece me parece como todo un tema, ¿viste? A qué remite y cómo la podemos pensar desde nuestra práctica y desde nuestra teoría también, ¿no? Desde donde nosotros nos paramos como, bueno, para empezar a escuchar. Y me parece que ahí está como el punto, ¿no? Como en que se empiece a poner en discurso algo de eso, de lo que sería la ansiedad. Porque si bien quiere decir, podría querer decir un montón de cosas la ansiedad, tampoco dice mucho, ¿no? Más que todo lo que, como vos bien decías, ¿no? Como cierta jerga, ¿no? Que uno se imagina lo que significa o piensa lo que quiere decir, pero bueno, se trata de que eso se empiece, de hacerla hablar, ¿no? A la ansiedad, en Ujú. todo caso. ¿Qué quiere decir o qué significa para esa persona que se pone a hablar de eso? Claro, claro, bueno, ahí, ¿qué significa para el uno, digamos? Porque para el cada uno, eso es lo que propone el psicoanálisis, porque la misma palabra Mm, ansiedad nos remite, bueno, como estábamos charlando, a dos cuestiones, nos remiten a lo sociocultural, porque es un signo, me parece, la ansiedad del malestar en la cultura, del modo de vivir, ¿no? Que tenemos, entonces nos remite a mm, muchas generalidades.
también nos remite un poco al discurso de la psiquiatría, al manual de trastornos mentales, y se naturaliza muchísimo, como que estamos todos acostumbrados a vivir ansiosos y buscamos medios para calmar la ansiedad, ¿no? Como que la ansiedad en sí pide ser calmada, no es sin esa necesidad de calmarla de algún modo o de darle algún tipo de anestesia, si se quiere, ¿no? Y ahí, bueno, dentro de todos los objetos del consumo que nos ofrece el mercado, tenemos toda una serie de calmantes de la ansiedad, incluso dentro de esos objetos de consumo pueden llegar a entrar las personas. Y ahí el tema de los vínculos, ¿no? El problema, cómo se juega la ansiedad a nivel de las relaciones y demás, ¿no? Sí, está bueno eso de que vos decías, viste, vos planteabas esto de ciertos objetos por ahí, incluso que apuntan a calmarla, también como otros discursos que se acompasan, viste, a este discurso del capital, ¿no? Que bueno, que después a lo mejor podemos llegar a eso, en el sentido de que hacen una oferta, ¿no? Está bien acompasado, ¿no? Porque hacen una oferta de un servicio, ¿no? Que propone rápidamente, ¿no? Solucionar el problema, ¿no? Como, bueno, ni siquiera reducirla, ¿no? Como suprimirla, ¿no? Incluso, bueno, con toda una serie de eslogans muy, muy buenos, ¿viste? Muy marketineros, ¿no? De que, bueno, que se puede vivir sin ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que se puede vivir sin malestar. O este discurso del relajate, del tomate las cosas de manera liviana, ¿no? Como que también se ha generado toda una oferta de cuestiones muy novedosas, propuestas muy novedosas, actividades me refiero, ¿no? Que dicen explícitamente que son para calmar la ansiedad. ¿No? Sí, sí. Para relajarse. Claro, viste, la gente, viste, qué sé yo, no sé, hace un montón de cosas para por ahí manejar la ansiedad, desde cigarrillo, viste, no sé, actividades, ir al gimnasio, viste, incluso uno lo escucha, pero viste, es como que es el alcohol. Y bueno, vos decías las personas mismas, ¿no? Las personas ahí como si fueran estar con alguien. Sí, claro. Pero viste que hay como un punto donde ya no se puede pilotear, viste, es como que hay algo que, viste, se empieza a sufrir, viste, respecto de eso. Y ahí es como, bueno, me parece que es ahí donde por ahí el psicoanálisis tiene algo que hacer, ¿no? Bueno, porque se la puede pilotear un montón de tiempo con este tipo de objetos, ¿no? De sustitutos, ¿no? En algún sentido como sin muchas preguntas también, y ahí pero hasta cierto punto. Estamos tapando. Claro, totalmente, sí. Estamos como evitando encontrarnos con un concepto que sí fue teorizado por el psicoanálisis, que es la angustia. No, me río porque hay un colega nuestro, dice que estaba muy ansioso, a lo mejor por escucharnos, ¿no? Ah, no sé. Acá lo leí, sí. Ezequiel. Hola, Ezequiel. Ezequiel. Bueno, la ansiedad tiene un rasgo distintivo, me parece, que es la anticipación. ¿No? El sujeto se proyecta lo que pasaría, ahí se llena de expectativas, se anticipa a los acontecimientos, se pone intranquilo, nervioso, pero ¿por qué? Yo me preguntaba por qué porque la ansiedad es una experiencia desagradable, ¿no? No es algo, no es esa ansiedad de, ay, qué bueno, es algo feo de vivir. Entonces, es una expectativa, una espera de resultados, pero siempre teniendo en el horizonte cierto negativismo, digo. Hay un pesimismo a nivel del pensamiento en el sujeto, que teme algo, que algo malo vaya a pasar. Me anticipo en realidad
a que algo malo puede pasarme, ¿no? Entonces me pongo intranquila, nerviosa, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Me empiezo a pensar, y sobre todo otro factor, empiezo a montar películas en mi mente. Y ahí como que efecto lavarropas, ¿no? Con los propios pensamientos, ¿no? Claro, Yo pensaba algo... ahí, Sí. pensar, ¿eh? Yo pensaba, a ver si... Pensaba a ver cómo lo podemos pensar. Viste, porque vos decías, a mí me remitió como a esta idea, ¿no? Esto de cierta anticipación, ¿no? Si se quisiera saber, ¿no? Parece como estar prevenido, ¿no? Parece, si se quisiera saber qué va a pasar, ¿no? Entonces como si no hubiera lugar, ¿no? No sé, como al factor sorpresa en algún punto, o al azar, Sí, ¿no? sí. Ese punto límite, viste, del saber, ¿no? Ese, no sé, como decimos nosotros, por ahí como algo del orden de lo real, ¿no? Viste, dice Lacan, ¿no? El azar como ese punto del saber donde bueno, que no ingresa. Tal cual. Me parece como algo de eso, ¿no? No poder, como cierta posición donde no es posible hacerle lugar a la sorpresa, ¿no? A qué puede ocurrir, bueno, ¿no? Es como tener todo ahí, armadito, ¿no? Que nada desencaje, que nada se salga del lugar a veces, ¿no? Es una lectura que por ahí me hago yo, ¿no? De eso que vos decías. Tal cual, una pretensión de control, de ir a lo seguro, digamos, de no darle demasiado lugar al azar, como vos decís, no vaya a ser cosa que sea agradable. Digo, No esto a vaya a ser nivel cosa que la pase bien, ¿viste? muy inconsciente, claro, porque el goce del pensar también va por ahí, digamos, mejor malo conocido que bueno por conocer. Digo, hay ahí como una costumbre también subjetiva. Digo, estamos hablando de situaciones en donde ya la persona afirma, como vos decías al principio, soy ansiosa, soy ansioso, ¿no? Como que hay una recurrencia, digamos, ¿no? No hablamos de esa ansiedad común que todos podemos tener ante algún acontecimiento que nos interesa, nos compete. Eso es, creo, dentro de todo común, nos puede pasar. Como la ansiedad como un estado, ¿no? Que perdura, que ya nos inhibe en nuestras actividades, bueno, complica nuestras relaciones. Recién preguntó a alguien si Sí. tenía incidencia o cómo afectaba a los otros que rodean a la persona que siente ansiedad o padece ansiedad. Por supuesto, ¿no? Me parece a mí que el tema también que está un poco escondidito quizás respecto a la ansiedad es que la persona con esto que decía, no dice demasiado, estoy ansioso, estoy ansiosa, y no, ahí en ese momento no se está implicando como tal, entonces ve como que el otro es el que produce ese estado, ¿no? Al menos eso yo No, escucho de la clínica, ¿no? De algunos pacientes, como que, y es porque él no me contestó ese mensaje, entonces ahí a mí me empezó todo esto, que yo me puse a pensar, está con otra, porque si no, ¿por qué me contesta? ¿Por qué no me contesta? Está en línea y no me da, ¿me entendés? Como esta queja adjudicada, cierta responsabilidad que se le adjudica a la afuera, ¿no? Hay un poco de eso. Yo pensaba en algo también que habíamos hablado, viste, como un poco en la previa de que por ahí desde el psicoanálisis no tenemos, al menos me pareció a mí, a lo mejor hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de lecturas que se han hecho y bueno, no sé, no las encontré o hasta el día de hoy no las recorrí, ¿no? Pero no sé si hay mucho, no sé si hay tanto, ¿no? Respecto de la ansiedad, pero sí, viste, sí nosotros hablamos de la angustia, Tal cual. ¿no? Claro, porque la Y ansiedad no forma parte, decía, de la conceptualización en psicoanálisis, en realidad, ¿no? Sí, la angustia. claro,
sí la angustia, ¿viste? Sin embargo, la ansiedad pareciera, ¿viste? Tener como una potencia, ¿no? No sé, en los enunciados, ¿no? Quizás en lo discursivo, ¿no? Que es como si se metiera, ¿no? Si se introdujera. Y pensaba, ¿viste? Más en relación a cierta cuestión, como te decía, de la angustia. La ansiedad, ¿viste? Por ahí yo la pensaba, o la pienso, como si fuera una angustia desencausada. Eh, Viste que vos decías, viste, esto de la ansiedad y que como si no se implicara, ¿no? Bueno, tengo ansiedad, entonces, y, bueno, Claro, te remitías como, sí. como al aporte que hizo una de las personas que está viendo, ¿no? En relación a los otros, ¿no? Eh, sin haber, sin haber surgido la pregunta de qué me implica, a lo mejor, eso que me pasa, ¿no? Y me ¿Qué, parece por como que ejemplo? eso es. ¿No? Sí, 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 sí. Como que hay algo en relación a, por ejemplo, que me angustia que todavía no fue formulado, ¿no? Es como una antesala, es como una previa, ¿no? De algo, ¿no? Como estar afectado por algo sin tener la menor idea de por dónde viene, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Como- Tal cual, tal cual. Por eso en psicoanálisis, A lo que se invita es al decir, ¿no? mm. Al ponerle palabras a esa inquietud, que uno siente cuando está ansioso. ¿Qué es lo que genera ese nerviosismo? ¿Cuál es el temor en juego? ¿Qué es lo que podría pasar? A ver, si yo le mando un mensaje a alguien, ¿qué pasa en ese yo le Mm, mando un mensaje a alguien? ¿Qué estoy esperando allí? Porque también es una mm, espera sufriente de cierto resultado y sobre todo estoy esperando algo del otro. Entonces, ¿qué es lo que mm. estoy esperando allí? ¿Qué clase de respuesta es lo que yo espero? Y si el otro no contesta, o se demora, o responde con un mero emoji, claro, y yo estaba O esperando, clavó no el sé, visto. bueno, ahí tenemos, ahí ya hay más posibilidad de angustia, ¿no? Y Mm, claro, entonces, ¿qué es lo que yo he puesto así? En realidad, mm. ¿no? Entonces, tratamos el psicoanálisis de que la persona, una a una, o sea, cada uno pueda decirlo a eso, ¿no? ¿Mm? Claro, claro. Sí, me parece como que, bueno, va por ese lado. Incluso, bueno, vos ahí como que deslizás algo en relación a cierta espera, ¿no? Me parece que es un elemento, viste, que se articula a veces a la ansiedad, viste, esto de no poder esperar, ¿no? Incluso no poder esperar una respuesta o estar esperando una respuesta que cuando, bueno, aparece la respuesta no era la que estaba esperando. Pero a veces es esta cuestión con el tiempo, ¿no? Que después podemos pensar si tiene que ver con la época, ¿m? O Sí, con, claro. bueno, con una cuestión de estructura también, los tiempos del sujeto, los tiempos de uno, pero a veces es como no poder esperar. Incluso Claro, digamos que a nosotros se nos pone en juego en la clínica, ¿no? Es alguien que, bueno, te intima a que vos respondas como analista, ¿no? Bueno, ya, decime, no sé, qué hago, por dónde voy, o qué es esto, ujú. decime qué tengo, ¿no? Incluso un diagnóstico. Sí, 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 o más complicado cuando te dicen, decime qué sería lo correcto, qué tengo que hacer, ¿no? Como Ah, que sí. vine hoy aquí para que vos me digas lo que yo tengo que hacer respecto a tal situación, ¿no? Sí. Sí, aparece esto de la inmediatez, que yo creo que sí, que indudablemente tiene algo que ver con el discurso capitalista, ¿no? Que nos ha Mm, metido en la cabeza esto del todo ya, de que la satisfacción ya es posible y que la felicidad se paga en cuotas, en cómodas cuotas, ¿no?
Entonces, yo Ahora puedo 12. tener un conflicto hoy y lo termino de pagar dentro de 2 años, total. Pero ya lo tengo ya a mi objeto, ¿no? Como que ahí esas son las incidencias que fue teniendo en realidad el discurso capitalista en las subjetividades, me parece, como que eso se implantó, un poco. Sí, sí, sí. Esto de que Aparte, bueno, un discurso que vos, bueno, hoy bien decías, ¿no? Que se impone con mayor fuerza a lo mejor que en otros momentos de la historia donde, bueno, también operó el discurso del capital, ¿no? Hoy tiene como toda una serie como de anexos, ¿no? De operatorias. Bueno, y vos planteabas lo de las redes sociales, ¿no? Que se ajustan tan bien al discurso capitalista, al discurso del amo, ¿no? Que en algún punto, bueno, el discurso capitalista se ubica ahí. Y cómo los tiempos, ¿no? que ofrece este discurso capitalista, ¿no? Me parece que también genera mucho o afecta mucho, ¿no? La economía psíquica de alguien, ¿no? A veces esto de no poder esperar, conseguir las cosas ya, ¿no? Sí, sí, y esto que hablábamos, ¿te acordás lo que decías de los corazones? Corazones, Sí. a ver si yo lo anoté, porque creo que lo había anotado, porque me gustó mucho eso que habías dicho, ¿no? Como lo que puede llegar a producir un corazón en las redes sociales también, ¿no? Primero que te piden corazones como nada, primero, Ah, por un lado, pero por otro lado, a veces un solo corazón, un solo me gusta o un me encanta puede producir grandes estados de ansiedad, ¿no? Y llevar a toda una conflictiva vincular inclusive, ¿eh? Porque mucho de las relaciones amorosas actuales transcurren a nivel de las redes sociales, ¿cierto? Yo reconozco que he disfrutado, por ejemplo, alguien tiró unos corazones. Sí, sí, no, de que alguien de mi Ahí veo interés, corazones. de que alguien de mi interés al mismo tiempo, simultáneamente, me mande algo por privado de Instagram, por Facebook, un mensaje de voz al WhatsApp. Yo reconozco que hay un goce allí y que yo disfrutaba de eso, de ser como acosada en redes sociales, porque la persona me interesaba, ¿no? Pero lo paradójico es que es una extraña presencia esa, ¿no? Porque vos estás conectada con la persona, pero no es lo mismo que estar cuerpo a cuerpo, cara a cara, ¿eh? ¿Cierto? Es como una extraña presencia. Es el nombre de una película. Pero, bueno, genera como cosas raras también a nivel de la subjetividad. Sí, ¿no? Viste, esta cuestión de las plataformas virtuales, viste que me parece como muy interesante y a veces pienso, bueno, hoy pensaba, capaz que era algo que tenía, viste, como por ahí, nunca lo había llegado o sea, a formular demasiado, pero es como si representaran, viste, qué sé yo, Instagram, como si representara, fuera un signo de la época, ¿no? Porque es una plataforma por excelencia, digamos, donde se privilegia, ¿no?, el plano de la imagen, y donde la palabra queda reducida o acotada de una manera a lo mínimo, es increíble, es un clic. O sea, no hay palabra muchas veces, ¿no? O sea, es o un corazón, ¿no? Es no sé, una imagen, mandar una imagen, ¿no? Y es interesante cómo la palabra va perdiendo peso, ¿no? Porque eso después se pone en juego en los lazos. Absolutamente. En los lazos actuales, donde pareciera, ¿no?, que es preferible, ¿no?, el lazo con el otro, donde no media la palabra. Y que es un problema ese, ¿no?, para hacer lazos, justamente. Y a veces el cuerpo, digo, a veces no media el cuerpo. ¿Cuánta gente por ahí se conoce, entre comillas digo, conoce, con 2 comillas que hacen así, por las redes sociales?
¿Cuánta gente hay que tiene su primer contacto, sea por Facebook, o por Tinder, o por Instagram, por donde sea, a nivel de la virtualidad? Bueno, y ahora con la cuarentena, bueno, muchos casos, ¿no? Pero Claro. es usual, digo, es algo, empezar a conocer a alguien por medio de una pantalla. O sea, prescindiendo del cuerpo, ¿m? Y se va midiendo lo verbal, la palabra, como que también uno pierde espontaneidad en el lazo con el otro, porque vos lo pensás, después ponés enviar, estás viendo a ver qué te dijo el otro y estás así, y después se te ocurre algo, le escribís, se lo mandás, no es lo mismo que cara a cara, ahí viene esto del azar, que vos planteabas, Sí. ahí te quiero Tal ver. cual. Ahí es otra historia, ¿no? Claro. Pero es, viste, uno a lo mejor podría pensar, ¿es de la época o es también en lo individual, ¿no? Porque nosotros también, o sea, estamos atravesados por la época, ¿no? Pero también, digamos, nosotros escuchamos lo individual desde nuestra práctica, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué se quiere ahorrar? ¿No? Eh, la persona, vamos a decir, sin entrar en esto del sujeto, ¿no? ¿Y qué se quiere ahorrar, digamos, con esto de estar detrás de una pantalla, ¿no? Y no poniendo en juego a lo mejor otra cosa, ¿no? Porque recién me acordaba como el esquema, ¿viste? Del ramillete invertido, ¿no? Sí. El cuerpo y la imagen del cuerpo, ¿viste? Es como una cuestión de como si, esto que decíamos antes, queda minimizado, ¿viste? El lugar de la palabra. Y me parece que eso trae consecuencias, ese es un problema. Sobre todo, bueno, nosotros trabajamos con la palabra, ¿no? Entonces, tiene efectos eso, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra tiene efectos y que se producen cosas, porque hay movimientos, hay operaciones que la gente hace por medio de la palabra, ¿no? La palabra como mediando. Sí, sí. Y algo tan inmediato, o sea, sin mediación, ¿viste? Sin que medie la palabra, me parece que es consecuente, ¿viste? Con el sufrimiento, ¿no? Mientras que la palabra puede ser más una cuestión que ponga en juego la angustia. Tal cual, y por lo tanto también, si pone en juego la angustia, abre la puerta al deseo. Eh, Mm, entonces, claro, si no hay demasiada mediación por la palabra, podemos decir que no hay tampoco mucha mediación por lo simbólico. Entonces, eso significa mm, que lo imaginario hace así, ¿no? Como, viste, cuando el agua del mar avanza así, que empieza de a poquito, pero cada vez más, viste, y va mojando toda la costa, toda la playa. Entonces, eso hace lo imaginario, ¿no? Cuando no hay una palabra así que le ponga algún tipo de límite, ¿no? Que ordene la situación, los lazos, que genere acuerdos, mm, pactos, otro, limitaciones, ¿eh? Hasta acá, mm. estaría bien, no más allá de eso. Entonces, al no estar la palabra, no hay acuerdo, entonces lo imaginario como que se expande, ¿no? Y todo queda a un Mm, nivel muy engañoso, como todo lo que funciona a nivel de lo mm, imaginario. Muy engañoso y muy a nivel del yo también, ¿eh? De la mm, satisfacción narcisista, ¿por qué no egoísta? O sea que en un punto, mm. a nivel de la satisfacción individual, que eso también es otro lema, otro paradigma, incluso uno puede decir un ideal de la época actual, el individualismo placentero, Ah, ¿no? Como el sujeto, por decirlo de alguna manera, siendo amo de sí mismo. Yo puedo autosatisfacerme o lograr mis metas, o cuántos talleres de empoderamiento hay, ¿no? Entonces, yo solo puedo conseguir todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces ahí es una ilusión ah, muy complicada, porque no mm, todo lo que yo quiera, ponerle, va a ser tan sencillo, a veces involucra grandes esperas, capaz mm, que no puedo mm. obtener, pero a veces implica Es un esfuerzo. como, claro, es como sin el proceso, ¿no? Es como acotar el proceso, acotar
tiempos, ¿no? Es como, bueno, esa vertiginosidad, ¿no? De vivir y de, viste, El ahora. como que El el ahora. ahora y que el paraíso, viste, es como entrar ya en el paraíso, ¿no? Como, Sin pagar ningún precio. claro. No, Claro. claro, claro. Es la satisfacción sin ningún precio, ¿viste? Y no es así. Ese es como. En ese sentido, ¿viste? También a veces el psicoanálisis, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Parece hacer una oferta que no es tan atractiva en comparación con otras, Sin ¿no? ninguna duda. Porque, bueno. Claro, mirá, si nosotros hacemos ahora, mañana, ya, hacemos un taller sobre empoderamiento, tenemos, no sé, 50 inscritos en un día. El tema Tal cuál es, cual. desde el psicoanálisis sabemos que, o cómo seducir a un hombre, cómo seducir a una mujer, ¿no? Si vamos con esa de la fórmula, mucha gente se engancha. El tema es que desde el psicoanálisis podemos decir que eso es muy ilusorio y que también forma parte de las leyes del mercado. El ofrecer ahí un producto terminado, de modo que el sujeto haga el curso y no vivencie ningún tipo de proceso y no se encuentre con su deseo, en definitiva, ¿no? No encuentre su No, porque propio... en ese sentido, viste, uno puede pensar, bueno, el psicoanálisis es otro discurso, el discurso del mercado. Eh, pero también, digamos, es como ser solidarios, viste, esta cuestión que, bueno, es que el otro te dé una respuesta. Entonces, otro te puede decir, bueno, cómo seducir, ¿no? Entonces vos vas, como vos no sabés, como hay un no saber en ese punto, bueno, otro te ¿Quién va a puede... saber? Pero es como Claro, el nadie dilema de la sabe. neurosis. Viste, el núcleo, viste, alguien sabe, entonces cuando te ofreces así, viste, bueno, podés ofrecer algo muy seductor, ¿no? Y seductor en términos del mercado también, y eficaz. Exacto. Vos sabés que ahí dice, ahí dice Ezequiel, la ansiedad también aparece como un rasgo de cierta infantilización de la subjetividad actual, nada más ansioso que un niño. Es como interesante pensar, ¿no? La cuestión de la ansiedad y lo infantil. Sí. Mm, Bueno, eso me hace acordar a lo que decía Freud, ¿no? Igual Freud lo vinculaba mucho a la angustia, a estos temas, pero hay un manuscrito donde habla cómo se origina la angustia, y creo que tiene algo que ver con la ansiedad, porque Freud decía que la angustia se origina ante la ausencia de el objeto deseado, ¿no? Se ansía un objeto y esperar de ese objeto ante la ausencia se genera todo un estado muy angustioso, y también Freud marcaba que este estado surgía ante la separación del otro, ante la oscuridad también, o sea, a nivel de lo mm. infantil, digamos. Y hay muchos niños que padecen ansiedad por separación, ¿no? Ah, Eh, sí, sí. pero claro, sí, quizás lo podríamos pensar desde esto de los dos principios, incluso el principio del placer y el principio de realidad, ¿no? Que el principio de realidad lo que instala es la posibilidad de soportar, porque yo creo que esa es la palabra, Ajá. soportar cierto rodeo, cierta espera, cierta postergación más o menos tolerable, ¿no? El Mm, tiempo, y no padecerla demasiado. Si el otro se ausenta, por más que yo lo ame, lo quiera, no padecer demasiado ese periodo que yo estoy sin ese otro, ¿no? Eso, mm. digamos, se genera en la infancia, ese proceso. Pero claro, como vos decías, puede haber historias o vicisitudes que hacen que la persona no logre hacer ese recorrido o lo que llamamos separarse del otro, en definitiva, ¿no? O que esto Mm. de
alejarse del otro le resulte sumamente doloroso. Siempre es complicado, no vamos a decir que no, porque te quede como enganchado ahí el sujeto de algún modo, ¿no? Entonces cada vez que se da la posibilidad de separación, lo sufre nuevamente, aunque se trate de otros objetos, ¿no? Sí, sí, Existe un modelo de ansiedad de separación, por así decirlo, ¿no? Angustia de separación. sí. Yo pensaba, viste, como algo de lo infantil que hay en un adulto, ¿no? A veces. Porque a veces, bueno, no es que lo infantil queda en la niñez, sino que, bueno, hay mucho infantil, o de lo infantil, ¿no? También en la vida adulta, ¿no? Y a lo mejor, bueno, esta cuestión que ahí, bueno, aportó Ezequiel, ¿no? Puede permitirnos pensar algo de eso, ¿no? No sé, se me ocurre algo en relación a, yo te decía en la previa también, de cómo se está a veces a la hora del otro, ¿no? A los tiempos de otro, ¿no? Que a veces pareciera regir, ¿no? Como bueno, también la agenda del otro podría ser, ¿no? Y mirá, una situación que me parece como que es una perla, ¿no? Una persona, ¿no? Tenía que asistir a un horario, ¿no? Producto también de un cambio de horario. Pero bueno, justo ese día pasó algo y no fue. Y justo ese día tenía muchas ganas de hablar de algo. Entonces es interesante, ¿no? Esta cuestión, porque justo el momento donde tenía que poner en juego lo que quería poner en juego, ese día algo le pasó, que uno podría decir, bueno, ¿de qué se trató eso? ¿No? Bueno, y no asistió a la cita, ¿no? Al encuentro, al encuentro, viste, de su hora, a lo mejor, entre comillas, ¿no? Donde hubiera podido poner, no sé, en juego sus palabras. Claro, Y nosotros como, sí. No, decía, esa era la cita con su deseo. Era la hora de su deseo y ahí era, digamos, convocada esa persona. Tenía que estar. Porque tenía se trataba que estar. de no porque era un compromiso obligatorio, ni nada, sino porque era la hora de su deseo. Pero muchas veces nos resulta Tal cual. más sencillo o más automático estar a la hora del otro, más que a Y nuestra eso, claro, eso pienso, ¿no? Que es como un rasgo, a lo mejor tomando algunas palabras de Ezequiel, ¿no? Un rasgo de lo infantil en lo adulto, ¿no? Estar a la hora del otro, ¿no? O no estar donde se debe, ¿no? Que bueno, donde se debe entre comillas, porque no es una cuestión de deber o de exigencia, pero bueno, era un lugar. A nivel ético sí, está buena la palabra. Estar donde se debe es estar a la hora de la cita con el deseo, ¿o no? Claro. Acá lo que es A la hora. de la ética, Ahí se colgó un poquito. Sí. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te escucho bien. Claro, como una cuestión más en relación a la ética, me parece, a lo mejor como vos lo planteás, ¿no? A la hora de las palabras también, ¿no? A la hora de, bueno, de ponerse a hablar y decir. Y nosotros, viste, nos encontramos todo el tiempo. Lacan dice en un momento, en el seminario de los 4 conceptos, ¿no? Que, bueno, como si se tratara a veces de este tipo de tropiezos. Incluso comenta una situación muy parecida a esta, ¿no? Nosotros como que, bueno, son muy cotidianas en algún punto en nuestra clínica, de que, bueno, algo pasó y no va, una persona no va, no sé, al consultorio,
Y entonces es interesante como, bueno, ahí abrir la cuestión para ver, digo, si se trató de un olvido, una equivocación, un acto fallido, ¿no? O bien logrado en algún punto, ¿no? Logrado en el sentido, ¿no? de seguir como en esa inocencia, ¿viste? De no preguntarse demasiado, ¿no? Porque de lo que venimos hablando es de que en cuanto algo afecta, ¿no? Que pueda empezar a haber alguna pregunta. Y que sin la pregunta, viste, a veces no es muy fácil arribar, ¿no? A qué me pasa con esto o con lo otro. Sí, yo creo que también tiene un poco que ver con esto de las formaciones del inconsciente que pueden surgir. Había un paciente, por ejemplo, que bueno, que retrospectivamente uno puede afirmar que ese día tenía que decir algo muy importante, yo diría crucial, ¿eh? Sí. Y ese día que tenía sesión, se quedó dormido. Y realmente se quedó dormido, no es que mintió o dijo que se había quedado. No. Se quedó dormido, y eso de me quedé dormido, es eso lo que a él le sucedía con su hora, con su propia hora, con las cosas que a él le interesaban, con los planes que él quería, bueno, con las cosas que quería concretar, simples, complejas, no interesa, con las cosas que le competen, a él individualmente como uno, ¿no? Como ser singular. Entonces, se queda dormido, se venía quedando dormido respecto a su deseo, ¿no? En definitiva. Y eso Está era bueno, contemporáneo. También lo interesante era contemporáneo de mantener al otro, digo al otro en general, referente, Sí. lo que fuera, el otro allá arriba, el otro como un amo. Entonces, creo que en un punto, esto de ponerse uno, palito en la rueda, digamos, respecto a su hora, es también sostener al otro en un lugar de perfección, quizás, que eso también tiene que ver con lo infantil, el otro como, bueno, conservar ese lugar del otro que sí sabe, el otro que sí puede, yo no, pero el otro sí. Ese otro también, viste, ese lugar al que fueron los padres en algún momento. Claro, tal cual. Es estar pendiente del otro, digo. Es seguir quedándose ahí en ese punto en donde yo todavía, no importa la edad que tenga, en un punto estoy pendiente del deseo del otro. Y como que mi deseo está aquí, porque gracias a eso estoy vivo, pero estoy pendiente o me interesa más en algún punto aún el deseo del otro que el mío. Y eso, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante esto que vos decías, Pau, respecto de se quedó dormido, porque, no sé, vos lo decías, bueno, retroactivamente hay algo ahí que se pudo enunciar a lo mejor ya, claro, en esos términos, claro. Sí. Pero es como si, bueno, no estuviera tan despierto para algunas otras cosas, ¿no? Uno podría decir, ¿no? A veces la cuestión es cómo despertarse, ¿no? De ese sueño en el que se está, ¿no? Es como, bueno, seguir durmiendo, ¿no? Aunque uno esté despierto, sí, incluso. Sí, tipo onda autómata. Claro. O sea, claro. Sí, podés ir a trabajar, podés esto, en tus amistades, pero podés estar dormido en la vida. Sí. Claro. Bueno, acá alguien hace un ratito había dicho, los deseos que no se cumplen generan ansiedad o frustración. No sé, habría que ver de qué deseo estamos hablando, porque, viste, también está ese ideal de que ahora todo es posible, ¿no? Habría que ver qué deseos, de qué deseos se trata, ¿no? Sí, está bueno como para abrirlo, ¿viste? Porque también al deseo muchas veces se le articula el cumplimiento del deseo, ¿viste? Como si el deseo en algún momento pudiera como
pudiera tener como su punto de llegada, ¿no? Y entonces, bueno, se cumple el deseo, incluso el sueño tiene como hasta este sentido, ¿no? Los sueños son el cumplimiento del deseo. Ujú. Pero me parece como que está bueno esto que vos decís, porque bueno, hay deseos y deseos, ¿viste? También hay deseos y anhelos. Entonces, Claro, qué sé yo yo, diría que eso es lo que se puede en todo caso cumplir como tal en la realidad material, ¿no? En el sueño sí el deseo se puede cumplir, pero en la realidad material como que son los anhelos, quizás algún querer, ¿eh? Que sin duda está mm, conectado con el deseo en un punto, pero mm, no es el deseo en sí, porque el deseo en sí, al menos como lo entendemos en psicoanálisis, es más bien una fuerza, ¿no? mm, Es como un motor del psiquismo, ¿no? No es algo mm. consistente de decir quiero, no sé, ser médico. Milanesas. Quiero ser médico. Bueno, porque, Este, claro. vos estuviste más accesible, quiero milanesa. Quiero un mate. La satisfacción más inmediata era la tuya. Sí, Y la la mía más de capitalista. acá 7 años más. Pero es Claro, interesante, ¿viste? Porque también la cuestión de una profesión, uno puede decir, bueno, el éxito o el fracaso. Porque a veces, bueno, te convertiste en médico, sin embargo, a lo mejor después te pasa que no podés ejercer, ¿no? Se dan absolutamente. toda una serie de paradojas en la Sí, vida, ¿no? o que te encontrás ejerciendo tu profesión por la que tanto, ¿no? Bueno, te esforzaste, te abocaste tantos años, estás ejerciendo y te das cuenta de que no te llena, no te llena como esperabas, ¿no? No te sentís tan cómodo, tan, no. qué sé yo. Eso es otro tema, porque uno a veces cae en eso de hacerse grandes expectativas, ¿no? De anticiparse. Mm, Y yo creo que está mucho más bueno no hacerse grandes películas antes de tiempo y permitirse sorprenderse, esto que decía, darle un lugar al asombrarse, al sorprenderse. ¿Mm? mm, mm. Esto que vos marcabas antes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, viste, el ser humano, ponele, o por ahí, qué sé yo, capaz que es más algo de la propia neurosis, viste, está muy relacionada a esto de, bueno, que en algún momento, eh, bueno, que se eliminen las sorpresas, viste, como que todo pueda quedar dentro de, no sé, como nosotros decimos, que se cierre el campo del otro, ¿no? Entonces no hay lugar para lo que pueda llegar a faltar. Incluso uno puede decir ese agujero en el saber, ¿viste? Es como saberlo todo y de antemano. Entonces, como si eso me asegurara algo, ¿no? Pero en algún punto, yo te decía lo de la neurosis, es como esta cuestión en relación a las garantías. Ujú, Eh, es, ujú. Sí, eh, sí, es sí, estar sí. tranquilito, ¿no? Porque hay otro que garantiza, ¿no? O es garante, o hay como, no sé. Sin embargo, bueno, eso genera como muchas dificultades también, ¿no? Si nosotros que venimos hablando del deseo, mientras el otro sea tan consistente, tan imponente, no hay mucho lugar para, bueno, Claro, para lo que uno quiere. el protagonismo está el supuesto deseo del otro, o sea, su demanda, Mm, porque es algo supuesto ca- encima. Si supiéramos de qué se trata el deseo del otro, vamos y se lo damos. ¿O no? No, es que estamos claro. suponiendo que el otro necesita, quiere, pide, entonces estamos como reavocados ahí, qué sé yo, y nuestro deseo, bien, gracias, digamos, está dormido. Yo Está creo que dormido. Yo creo que la Mm, ansiedad te pone en juego una especie de negación de lo insoportable. Hay algo que es ah, insoportable allí y que es a lo que apuntamos, ¿no? En psicoanálisis, a darle palabras a eso insoportable. ¿Qué es lo tan insoportable allí que la ansiedad nos muestra, nos hace sentir? mm,
poder ponerlo en palabras creo que es ya un paso, porque baja enseguida la ansiedad, ¿no? Si podemos traducir en palabras eso. Pero bueno, claro. tendríamos que ir cerrando porque vos sabés que Instagram nos permite 1 hora, ¿eh? Ah, Y si sí, no, mira, y si no te pensé lo que era más corta, generoso. y si no te lo corta el video, no te lo guarda ni nada, te saca directamente. Ah, te expulsa, ¿viste? Te forcluye. Sí, te forcluye. Bueno, quedaron un montón de cosas. A lo mejor podemos hacer una segunda parte en algún momento. Sí, nos faltó, bueno, esto que estábamos charlando de lo vincular y hombre y mujer, y que por ahí también hay mucha pasta mucha Sí. masa para amasar. Bueno, Sí, una cuestión culinaria, ¿viste? sí, hoy estuvimos entre la milanesa, la masa, la pasta. Sí, No de sé si una. hay otro comentario como para ir cerrando. A Me parece ver. que no. A ver, ansiedad es angustia sin conciencia. Apa, dice acá alguien. Ah, mirá, tarde se llama. Bueno, Sí, mm. sí. A ver, No, Martín se llama, lo conozco yo. bueno. Puede ser, ¿no? Como una cuestión, a ver, no sé cómo pensarlo. Ansiedad es angustia. Bueno, quizá podemos hacer un nuevo vivo, ¿no? Como Sí, para, sí, me parece. me- pero bueno, ahora ya tendríamos que ir cerrando antes que Instagram bueno, sí, antes que Instagram se ponga la gorra. nos eche de la plataforma. Bueno, entonces, si no aparecen más comentarios, creo que podemos dejar acá. Sí, dejamos acá y en todo caso podemos hacer un nuevo vivo para seguir ampliando este tema. ¿Te parece? Tal cual. Me parece bien, me parece bien. Bueno, un gusto, colega, compartir con usted este momento y este diálogo. Sí, igualmente. Y gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión también y por sus comentarios. Bueno, saludos a todos y a todas. Y bueno, nos veremos la próxima. Perfecto. Adiós. Chao, Buen fin Paula. de- Buen fin de para todos. Chau, chau.